Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de un versículo bastante controversial. Un versículo que está en el capítulo 6 del libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y se trata de los rudimentos de la doctrina de Cristo. En el Nuevo Testamento aparecen los rudimentos de la ley, los rudimentos del mundo y los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y en este versículo 1 el Señor nos pide que dejemos atrás los rudimentos, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y rudimentos significa enseñanza. O sea que el Señor me está diciendo que deje atrás sus primeras enseñanzas y que avancemos a lo perfecto. O sea, dejar de hacer estas cosas es avanzar a lo perfecto. Si las seguimos haciendo, es estancarnos en una línea, una limitación, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Él me dice que deje los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, me dice del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Cristo, de la fe en Dios, perdón. Luego me habla del bautismo, de la imposición de manos, me habla del juicio eterno. Y ahora la pregunta que cualquiera se podría hacer: oye, pero si el Señor primero lo hizo y Él mismo lo hizo, ahora me manda que no lo haga. Es como que raro, pero no es así, porque lo que ya le dije, es necesario porque hay que avanzar espiritualmente a la madurez, a la madurez. Entonces, y voy a tomar nada más el bautismo, porque es algo, ¿verdad?, cotidiano, que ya ocurre como un requisito. Ahora sabemos que los primeros cristianos, los apóstoles, ellos bautizaban en agua por cuestión de la religión. ¿Eh? Pero cuando viene este mandamiento y dice que ya dejen atrás el bautismo, ¿ya?, los primeros cristianos obedecieron. Ellos dejaron de bautizar en agua, porque el mismo apóstol Pablo en Corintios me dice que hay un Señor, una fe, un bautismo y un Dios sobre todas las cosas. No dice que hay dos bautismos, hay un bautismo. Y ese bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el mismo Juan el Bautista, que empezó bautizando con agua, dijo: detrás de mí viene el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y vemos que el Señor nunca bautizó en agua. Bautizaron, aparece una vez en el capítulo 4 de Juan, que bautizaron los discípulos, pero Él no bautizaba. Luego Pablo me dice que el Señor a Él no lo mandó a bautizar, porque se formó un problema por eso. Entonces dice que no, que Él no lo mandaron a bautizar. Por eso Él había bautizado 3 o 4. Entonces vemos que algo pasó. Algo pasó allí, que empezaron o cumplieron la orden del Señor, dejaron de bautizar, pero llegó un momento en que retomaron nuevamente la acción de bautizar en agua. Por eso vemos que el apóstol Juan dice que a él le cerraban las puertas de las iglesias, no lo dejaban entrar. Y Pablo tenía tremendo problema con los corintios también, y con los gálatas, y quién sabe con cuántas iglesias más que no aparece ahí escrito. Pero el problema del bautismo, ¿verdad?, radica en eso, en la no obediencia a la palabra. Por algún motivo, cualquiera que sea, continuó, se le dio legalidad
a algo que ya el Señor había declarado ilegal. Ahora viene el catolicismo, viene el protestantismo y todo lo pasan por alto. Todos siguen en la práctica del bautismo. ¿Por qué razón? Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero no es algo que está escrito como un mandamiento, sino que fue una primera enseñanza que el Señor quitó para poder avanzar a la perfección. Y si escudriñamos la historia de la iglesia, vemos que el bautismo siempre ha tenido problemas, siempre ha sido problemático pues para los hermanos por la falta de obediencia. Y vemos que desde antes que existiera la iglesia católica ya los cristianos tenían problemas con eso, que si se podía bautizar a los niños o a los adultos. Bueno, y cada quien tenía sus opiniones diferentes y cada quien ponía su opinión en la iglesia donde estaba. Y cuando llegó el catolicismo, bueno, esto fue lo que remató todo, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy, entonces, nos guiamos por eso, pues. No nos estamos guiando por un versículo que está escrito en Hebreos 6, 1 y 2, sino que avanzamos en algo que no es fundamento, pues, no es fundamental en la doctrina de Cristo. Porque si Él mismo nos dice que la dejemos atrás, que no le demos importancia, que eso fue una primera enseñanza, que no nos va a llevar a la perfección, entonces ¿por qué continuar haciéndolo? Vemos que la temática acerca del bautismo es larga y controversial por causa del hombre. Pero si se entraran en la voluntad del Señor, no habría ningún problema con esto. Porque sencillamente la dejamos atrás y ya. Problema resuelto.